El suelo cruje. Solo una vez. Un sonido no más fuerte que una respiración. Pero en ese momento, con 6 soldados alemanes bebiendo aguardiente a 4 metros a través de una fina pared de yeso, bien podría ser un disparo. Mikhail Sokolov, de 31 años, se queda paralizado a medio paso en el pasillo del piso superior de una granja a las afueras de Minsk. Su mano descansa sobre la empuñadura de un revólver tan silencioso que otros en su unidad lo consideran inútil. Una reliquia. Una broma. Es el 17 de enero de 1943. Las 10:10 y tiene 90 segundos para matar a un hombre, tomar lo que lleva en su maletín y salir de la casa antes de que la patrulla de afuera complete su circuito. La madera se asienta. Las voces de abajo continúan. Sokolov exhala y se dirige a la puerta al final del pasillo. Dentro de esa habitación está el SS Sturmbannführer Karl Brunner, un oficial de inteligencia del SD con documentos que podrían derrumbar toda una red de resistencia soviética. Las órdenes de Sokolov son claras. Eliminar al objetivo. Asegurar el maletín. Sin ruido. Sin testigos. Sin refuerzos. Y el arma que tiene en la mano, la que todos decían que no funcionaría, está a punto de demostrarles que estaban equivocados. Pero antes de ver cómo termina esto, antes de entender por qué un revólver con silenciador se convirtió en la herramienta más importante de las operaciones clandestinas soviéticas, debemos retroceder. No al comienzo de la guerra, no al entrenamiento de Sokolov. Necesitamos retroceder a un problema que todos los servicios de inteligencia enfrentaron en 1942 y que casi ninguno resolvió. ¿Cómo se mata a alguien en absoluto silencio cuando el enemigo está en todas partes? La Europa ocupada era un estado de vigilancia. La Wehrmacht, las SS, la Gestapo y los colaboradores locales crearon redes superpuestas de puestos de control, patrullas, informantes y toques de queda. Los movimientos de resistencia y los agentes de inteligencia trabajaban en un entorno donde un solo error significaba tortura, ejecución y la destrucción de todos los que te relacionaban. El sabotaje podía ser ruidoso. Las bombas podían anunciarse solas. Pero el asesinato, en particular la eliminación selectiva de individuos de alto valor en zonas ocupadas, requería algo diferente. Requería proximidad, intimidad y silencio. Había que acercarse lo suficiente para garantizar la muerte, hacerlo sin alertar a nadie cercano y desaparecer antes de que se descubriera el cuerpo. Ese no es un problema militar. Es técnico. Y en 1942, casi nadie tenía la herramienta adecuada. Los británicos tenían la Bell Rod, una pistola de cerrojo con supresor integrado, diseñada específicamente para el trabajo clandestino. Era efectiva pero lenta, de un solo disparo. Ciclo manual entre rondas. Si fallabas, o si el objetivo no caía de inmediato, estabas expuesto. Los estadounidenses experimentaron con pistolas del calibre 22 con supresor, silenciosas pero sin poder de detención. Los alemanes tenían armas con supresor para sus propios operativos, pero eran raras, complejas y estaban celosamente custodiadas. La Unión Soviética, en cambio, no tenía casi nada. Su doctrina no priorizaba la matanza silenciosa. Construían para el volumen, para una fuerza abrumadora. Subfusiles, granadas, explosivos. La idea de un arma diseñada para matar a una persona en total silencio, en espacios reducidos, sin que nadie oyera, no formaba parte de su pensamiento, hasta que tuvo que serlo. A finales de 1941, la NKVD y la inteligencia militar soviética realizaban operaciones en la retaguardia de las líneas alemanas. Reconocimiento, sabotaje, asesinato. Los oficiales aprendieron rápidamente que las armas estándar eran un lastre. Una pistola Tokarev era ruidosa. Un rifle era imposible de ocultar. Un cuchillo requería forcejeo, dejaba evidencia y podía fallar si el objetivo se defendía. Los agentes necesitaban algo que combinara la letalidad de un arma de fuego con la discreción de una cuchilla. Y lo necesitaban de inmediato. El problema recayó en la planta de armas de Tula, uno de los principales fabricantes de armas pequeñas de la Unión Soviética. La solicitud era específica. Una pistola con silenciador, fiable en condiciones de frío extremo, lo suficientemente sencilla como para su mantenimiento en el campo, lo suficientemente silenciosa como para dispararse en interiores sin alertar a las personas en las habitaciones adyacentes. Y tenía que basarse en diseños existentes, porque no había tiempo para desarrollar algo desde cero. Los ingenieros analizaron lo que tenían. El arma de mano soviética más común era el revólver Nagant M1895. Era antiguo, pesado, se recargaba lentamente.
Pero tenía una característica única que ningún otro revólver del mundo poseía: un sistema de sellado de gas. La mayoría de los revólveres pierden gas por el espacio entre el cilindro y el cañón. Ese espacio hace que la supresión sea casi imposible, ya que el gas que escapa crea un ruido que un supresor no puede contener. El Nagant era diferente. Al amartillar el martillo, el cilindro avanzaba y se sellaba contra el cañón. Sin espacio, sin escape de gas, toda la energía del propulsor se perdía en el cañón. Eso lo convertía, en teoría, en el único revólver existente con supresor eficaz. El prototipo se construyó a principios de 1942. El supresor era un tubo de acero de 30 centímetros de largo, lleno de deflectores de goma diseñados para atrapar y enfriar los gases en expansión. Se enroscaba directamente en el cañón extendido de Nagant. El arma usaba munición estándar de 7,62 por 38 milímetros R, la misma que el revólver había disparado desde 1895. El resultado era rudimentario. Era pesado en la parte frontal. Parecía absurdo, como si alguien hubiera soldado una tubería a una antigüedad. Pero cuando se probó en una habitación cerrada, el sonido era apenas audible a 10 metros de distancia. Un clic mecánico, un leve silbido, nada que pudiera registrarse como un disparo. El arma funcionó, y en junio de 1942, los primeros revólveres Nagant con supresor fueron entregados a los operativos de la NKVD y a las unidades partisanas que operaban en los territorios ocupados. Pero el arma tenía escépticos. Muchos de ellos. El supresor añadía casi 1 kilogramo al peso del revólver. Hacía que el arma fuera lenta de desenfundar y difícil de apuntar. El gatillo de doble acción de Nagant era notoriamente pesado, casi 6 kilogramos de fuerza, lo que dificultaba disparar con precisión bajo presión. Y la capacidad era abismal. 7 balas, sin cargadores rápidos. Recargar requería expulsar manualmente cada casquillo usado e insertar balas nuevas una a una. Si te metías en una pelea prolongada, estabas muerto. El arma estaba diseñada para un enfrentamiento único y perfecto. Un objetivo, distancia corta, entorno controlado. Cualquier cosa fuera de esos parámetros, y el Nagant con supresor se convertía en una desventaja. Los agentes a los que se les entregaba el arma a menudo la portaban a regañadientes, prefiriendo cuchillos o garrotes para el trabajo a corta distancia. Algunos lo llamaban una broma, un truco, un arma que parecía impresionante en una sesión informativa, pero que te mataría en el campo de batalla. Mikhail Sokolov no lo creía una broma. Había sido agente de la NKVD desde 1939, trabajando primero en seguridad interna y luego, tras la invasión, en zonas ocupadas. Había matado hombres con cuchillos. Había usado pistolas. Había colocado cargas y se había marchado mientras los edificios se derrumbaban a sus espaldas. Y había aprendido que cada arma tenía un contexto en el que era perfecta y 100 contextos en los que fallaba. El Nagant con silenciador no era para tiroteos. No era para defensa propia. Era para asesinato. Específicamente, para matar a alguien en una habitación con otras personas cerca. Ese escenario era poco común. Pero cuando ocurría, nada más en el arsenal soviético podía lograrlo. Sokolov solicitó el arma en noviembre de 1942. Se le entregó una en diciembre, junto con 50 cartuchos de munición y una advertencia. Si pierdes esto, si los alemanes lo capturan, no existes. El arma no existe, y lo negaremos todo. Para enero de 1943, Sokolov había usado el Nagant con supresor 3 veces. La primera fue con un colaborador en un apartamento de Minsk. El hombre se reunía con oficiales de inteligencia alemanes en la habitación contigua. Sokolov entró por una ventana, le disparó una vez en la nuca y salió antes de que terminara la reunión. La segunda fue con un oficial de la Gestapo en una estación de tren. El andén estaba abarrotado. Sokolov pasó caminando, disparó al torso del hombre a distancia de contacto y siguió caminando. El oficial se desplomó. La gente asumió que había sufrido un ataque al corazón. Para cuando alguien revisó las heridas, Sokolov ya no estaba. La tercera fue con un mensajero de la SD en un hotel. Sokolov se hizo pasar por personal de mantenimiento, entró en la habitación mientras el mensajero dormía y disparó 2 veces. El supresor funcionó tan bien que el hombre en la habitación contigua, separado por una delgada pared, nunca despertó. 3 muertes, 3 escapes, 0 concesiones. El arma no era una broma, era un bisturí. Y el 17 de enero estaba a punto de demostrar su valor en el escenario más peligroso al que se había enfrentado Sokolov. El objetivo era el SS Sturmbannführer Karl Brunner.
Era un oficial de inteligencia del SD adscrito al Einsatzgruppe, responsable de las operaciones de contrapartida en la Bielorrusia ocupada. Brunner no era un comandante de campo, era un burócrata, un coordinador. Recopilaba información de informantes, compilaba informes y los transmitía a Berlín. Pero el mes pasado, 3 células de la resistencia soviética habían sido destruidas a los pocos días de que Brunner recibiera sus ubicaciones. Alguien le estaba proporcionando información, y el maletín que llevaba contenía nombres, ubicaciones, casas francas, todo lo que los alemanes necesitaban para desmantelar toda la red clandestina en la región. La inteligencia soviética llevaba semanas siguiendo a Brunner. Se mudaba con frecuencia, nunca se quedaba en un mismo sitio y siempre estaba rodeado de seguridad. El 17 de enero cometió un error. Pasó la noche en una granja a las afueras de Minsk, una propiedad requisada que se usaba como alojamiento temporal para oficiales alemanes. La casa estaba vigilada, pero no demasiado. 6 soldados en rotación. Una patrulla en el exterior. Brunner estaba arriba, en una habitación privada. La información provino de una guerrillera local que trabajaba de cocinera en la casa. Confirmó la presencia de Brunner, describió la distribución y proporcionó el horario de patrulla. El tiempo era limitado. Brunner saldría al amanecer. Si Sokolov iba a actuar, tenía que ser esa misma noche. Sokolov se acercó a la granja a las 9:45. Iba vestido como un conductor de suministros alemán, con un uniforme robado y portando papeles falsos. El disfraz le permitió pasar el primer puesto de control. Aparcó un camión a 100 metros de la casa, caminó el resto del camino y entró por la entrada de la cocina donde lo esperaba la cocinera partisana. Señaló hacia arriba. Segunda puerta a la izquierda. Brunner estaba dentro, solo, trabajando en documentos. Los soldados estaban abajo, bebiendo y jugando las cartas. La patrulla estaba fuera, moviéndose en un circuito predecible cada 12 minutos. Sokolov tenía una ventana estrecha. Subir, matar a Brunner, coger el maletín, salir por la misma puerta de la cocina. Si algo salía mal, si hacía ruido, si los soldados subían, la misión fracasaba. Y el fracaso significaba la muerte. No solo la suya, la cocinera partisana, toda la red de inteligencia que había hecho posible esta operación. Todo dependía del silencio. Sokolov subió las escaleras lentamente, probando cada escalón antes de apoyar el peso. La madera era vieja, irregular, propensa a crujir. Se movió por los bordes, donde las tablas se apoyaban en la estructura inferior. El pasillo en la parte superior era estrecho, iluminado por una única bombilla tenue. Podía oír voces desde abajo, risas, el tintineo de botellas. Se dirigió a la segunda puerta. Estaba cerrada, pero no con llave. Escuchó un leve crujido de papeles, el roce de una silla. Brunner estaba despierto, trabajando. Sokolov sacó el nagán silenciado. El peso se sentía extraño, pesado al frente, pero su mano conocía el agarre. Lo había practicado. Había ensayado el movimiento cientos de veces. Giró la manija de la puerta lentamente, aplicó presión hasta que el pestillo se soltó y empujó la puerta 5 centímetros, lo suficiente para ver dentro. Brunner estaba sentado en un pequeño escritorio, de espaldas a la puerta, escribiendo en un libro de contabilidad. Su maletín estaba en el suelo junto a él, cerrado, pero no con llave. Una sola lámpara de aceite iluminaba. La habitación olía a tabaco y madera vieja. Sokolov abrió la puerta del todo. Las bisagras no crujieron. Entró. Brunner no se giró. Sokolov cerró la puerta tras él, dio 3 pasos hacia adelante y levantó el revólver. La distancia era de 2 metros. A quemarropa desde cualquier punto de vista. Sokolov apuntó a la base del cráneo de Brunner, donde la columna se une al cerebro. Un disparo mortal, instantáneo, sin posibilidad de ruido, sin posibilidad de forcejeo. Apretó el percutor con el pulgar, sintiendo cómo el cilindro giraba y se fijaba en su posición. El sello de gas se activó. El arma estaba lista. Y entonces el suelo crujió. Brunner empezó a girar la cabeza. Sokolov disparó. El sonido no se parecía en nada a un disparo. Era un siseo agudo y neumático, como el aire que escapa de una válvula presurizada. El silenciador absorbió la explosión y redirigió los gases a través de los deflectores. La bala impactó a Brunner en la base del cráneo y salió por la frente. Su cabeza se inclinó hacia adelante. Su cuerpo se desplomó. El bolígrafo se le cayó de la mano y rodó por el escritorio. Sokolov se movió de inmediato. Agarró el maletín, revisó el pasillo y regresó al corredor. Abajo,
Las voces continuaban. Nadie lo había oído. No venía nadie. Bajó las escaleras, probando cada escalón, controlando su respiración. La puerta de la cocina estaba a 10 metros. La cocinera lo miró, pálida, y abrió la puerta sin decir palabra. Sokolov salió, caminó hacia la camioneta, arrancó el motor y condujo. No aceleró, no corrió. Siguió la ruta de salida del pueblo a paso normal, pasó el control con los mismos documentos falsos y desapareció en el campo. Toda la operación, desde la entrada hasta la salida, duró 8 minutos. El cuerpo de Brunner fue descubierto a las 6:20 de la mañana siguiente. Para entonces, Sokolov se encontraba a 40 kilómetros de distancia. El contenido del maletín ya estaba siendo analizado por la inteligencia soviética. Los documentos que contenía eran más valiosos de lo que nadie había previsto. Brunner había estado recopilando una lista exhaustiva de presuntos operativos partisanos, colaboradores y simpatizantes en toda la región de Minsk. Nombres, direcciones, conexiones familiares. Parte de la información era precisa. La mayor parte era especulativa. Pero si hubiera llegado a Berlín, si el SD hubiera actuado en consecuencia, el daño habría sido catastrófico. La inteligencia soviética utilizó la lista a la defensiva. Advirtieron a los individuos que Brunner había perseguido. Reubicaron casas seguras. Ajustaron los protocolos operativos. Y comenzaron a alimentar información falsa a través de los canales que Brunner había estado usando, convirtiendo su red de inteligencia en un arma contra los alemanes. La operación no solo eliminó una amenaza, creó una oportunidad, y demostró que en Nagán suprimido, el arma que tantos habían descartado, era la única herramienta que podría haberlo hecho posible. Pero el éxito del arma creó un problema. Los alemanes empezaron a oír rumores. No detalles, solo susurros. Agentes soviéticos que mataban sin hacer ruido. Asesinatos ocurridos en edificios ocupados, en recintos vigilados, sin que nadie oyera un disparo. La SD empezó a investigar. Interrogaron a prisioneros. Analizaron escenas del crimen. Encontraron casquillos, balas inusuales de 7,62 milímetros, pero ningún residuo de silenciador, ningún signo evidente de un arma silenciada. El diseño del Nagant era tan inusual, tan distinto a todo lo existente en los arsenales occidentales, que la inteligencia alemana no pudo identificarlo. Teorizaron sobre nuevas armas soviéticas, pistolas experimentales e incluso sistemas de suministro de veneno. Algunos informes sugerían que los soviéticos usaban ballestas. La confusión favoreció las operaciones soviéticas. Si el enemigo no podía identificar el arma, no podía desarrollar contramedidas. Y mientras el Nagant silenciado permaneciera en secreto, seguiría siendo efectivo. A mediados de 1943, se habían distribuido aproximadamente 300 revólveres Nagant con silenciador. Los utilizaban operativos de la NKVD, comandantes partisanos y unidades de reconocimiento que operaban tras las líneas enemigas. Su función seguía siendo limitada. No era un arma de mano de combate. No era para defensa propia. Era para la eliminación selectiva en entornos donde el ruido significaba la muerte. Y era asombrosamente eficaz en esa función. Los informes posteriores a la acción documentaban docenas de asesinatos exitosos. Oficiales alemanes muertos en sus cuarteles. Colaboradores eliminados en espacios públicos. Mensajeros interceptados y ejecutados sin alertar a su seguridad. Las limitaciones del arma, las que hicieron que los escépticos la descartaran, se volvieron irrelevantes en el contexto para el que fue diseñada. La recarga lenta no importaba si solo se necesitaba un disparo. Su gran peso no importaba si no se llevaba durante horas. Su manejo incómodo no importaba si el objetivo estaba a 2 metros de distancia y no se daba cuenta. El Nagant con silenciador fue diseñado específicamente para una tarea brutal, y realizó esa tarea impecablemente. Mikhail Sokolov continuó operando hasta mayo de 1944. Llevó a cabo 17 misiones tras las líneas alemanas. 12 involucraron el Nagant suprimido. Las 12 fueron exitosas. Nunca fue comprometido, nunca identificado, nunca capturado. En mayo, fue asignado a entrenamiento, enseñando a los nuevos operativos las técnicas que había desarrollado. Cómo moverse a través de estructuras ocupadas. Cómo cronometrar entradas y salidas. Cómo apuntar el Nagant suprimido bajo tensión, compensando el gatillo pesado y el peso frontal. Cómo controlar la respiración, gestionar la adrenalina y ejecutar un solo disparo perfecto. Sus estudiantes continuaron realizando operaciones en la Europa ocupada. Algunos fueron capturados. Algunos murieron. Pero muchos sobrevivieron.
y sus informes de misión atribuyeron constantemente al Nagant suprimido como la razón de su éxito. Tras la guerra, el arma desapareció de los registros oficiales. La Unión Soviética nunca reconoció públicamente su existencia. El armamento Nagant, silenciado, era demasiado sensible, demasiado específico para operaciones clandestinas, como para ser discutido abiertamente. Las armas restantes fueron destruidas o guardadas en un lugar seguro. El propio Sokolov nunca habló públicamente de su trabajo. Vivió discretamente en Moscú, no recibió reconocimiento público y falleció en 1979. Sus registros fueron desclasificados en la década de 1990, mucho después del fin de la Guerra Fría, cuando los detalles ya no importaban para la seguridad operativa. Los historiadores que revisaron sus archivos encontraron informes de misión escritos en el lenguaje burocrático y clínico del trabajo de inteligencia. Objetivo eliminado. Documentos asegurados. Agente exfiltrado con éxito. Sin florituras. Sin drama. Solo resultados. El Nagant silenciado se recuerda, cuando acaso se recuerda, como una nota al pie. Una curiosidad. Un ejemplo de improvisación soviética en tiempos desesperados. Pero para los hombres y mujeres que lo portaron, que lo usaron en habitaciones donde un solo sonido significaba la muerte, era algo más. Era la prueba de que la herramienta adecuada, utilizada en el contexto adecuado, podía cambiar resultados que parecían imposibles. Era la prueba de que el silencio, en la guerra, podía ser tan poderoso como cualquier explosión. Y era la prueba de que las armas que otros llaman bromas, las que no encajan en la doctrina ni lucen impresionantes en los desfiles, a veces son las que salvan vidas y ganan batallas que nadie más sabía que se estaban librando. La casa de campo a las afueras de Minsk sigue en pie. Ahora es una residencia privada, sin nada destacable, sin placa ni marcador que indique lo que ocurrió allí el 17 de enero de 1943. Los suelos de madera crujen igual que hace 80 años. Y en algún lugar de los archivos, en un expediente marcado con un número de referencia y un sello de clasificación, hay un informe. 8 minutos. Un disparo. 0 ruido. Misión exitosa. Eso es todo lo que dice. Eso es todo lo que necesita decir. Porque el arma que llamaron broma no necesitaba ser celebrada. Solo necesitaba funcionar. ¿Y cuándo importaba? Cuando la vida de un hombre y toda una red de inteligencia dependían de un solo y silencioso gatillo, funcionaba a la perfección. El impacto general del Nagant suprimido trascendió con creces las misiones individuales. Cambió la forma en que la inteligencia soviética abordaba las operaciones clandestinas en los territorios ocupados. Antes del despliegue del arma, el asesinato se consideraba de alto riesgo y de escaso valor estratégico. Las probabilidades de matar a un objetivo sin alertar a la seguridad, sin comprometer al operativo, eran tan bajas que rara vez se autorizaban misiones a menos que el objetivo fuera crucial. El Nagant suprimido cambió ese cálculo. De repente, las misiones de eliminación se volvieron viables, no solo contra objetivos de alto valor, sino también contra oficiales de rango medio, informantes, colaboradores y cualquiera cuya eliminación pudiera perturbar las operaciones alemanas. El arma convirtió el asesinato en una táctica repetible y sostenible, en lugar de un último recurso desesperado. El impacto psicológico en las fuerzas alemanas fue significativo, aunque difícil de cuantificar. Los oficiales estacionados en zonas ocupadas comenzaron a comprender que su seguridad no era absoluta. Dormir en un edificio vigilado, rodeados de soldados, ya no garantizaba la seguridad. El miedo era sutil pero generalizado. Algunos oficiales solicitaron traslados. Otros reforzaron su seguridad personal, exigiendo guardias privados incluso dentro de recintos supuestamente seguros. Algunos se negaron a trabajar hasta altas horas de la noche, conscientes de que los objetivos aislados eran los más vulnerables. El miedo no paralizó el aparato de ocupación alemán, pero sí generó fricción. Las decisiones tardaban más. Los oficiales eran más cautelosos. Y la cautela, en un contexto militar, a menudo se traduce en una menor efectividad. La inteligencia soviética también aprendió valiosas lecciones sobre diseño de armas y planificación operativa. El Nagant con silenciador demostró que las herramientas especializadas, incluso las más rudimentarias, podían permitir misiones que las armas de propósito general no podían realizar. Esta filosofía influyó en el desarrollo soviético de la posguerra. La pistola silenciosa PSS, introducida en la década de 1980, fue la sucesora espiritual del Nagant con silenciador. Utilizaba munición subsónica especialmente diseñada con un sistema de pistón interno que atrapaba todo el gas dentro del cartucho, lo que la hacía aún más silenciosa que un arma con silenciador.
El PSS se entregó a los agentes de la Spetsnaz y la KGB para el mismo perfil de misión que el Nagant había cumplido 40 años antes: eliminación a corta distancia. Silencio total. La filosofía de diseño había evolucionado, pero el requisito operativo se mantuvo inalterado. Los servicios de inteligencia occidentales tardaron más en adoptar enfoques similares. El Bell Row británico siguió utilizándose, pero nunca se produjo en grandes cantidades. La inteligencia estadounidense experimentó con armas con silenciador, pero no se comprometió plenamente a desarrollarlas hasta la Guerra Fría. Las pistolas 22 con silenciador de la CIA y, posteriormente, la Hashpap MK22 con silenciador, empleada en Vietnam, reflejaban una creciente comprensión de que el silencio era una ventaja estratégica. Pero los soviéticos ya lo habían comprendido antes, impulsados por la necesidad y la brutal realidad de operar tras las líneas alemanas. Construyeron un arma que otros descartaron, la usaron donde importaba y la mantuvieron en secreto el tiempo suficiente para maximizar su eficacia. El éxito de Sokolov con la Nagant con silenciador también puso de relieve la importancia de la destreza del operador. El arma era eficaz, pero requería disciplina, paciencia y una ejecución precisa. Un agente mal entrenado con una Nagant con silenciador tenía las mismas probabilidades de fracasar que uno con un cuchillo o una pistola convencional. Sokolov triunfó porque comprendió las limitaciones del arma y trabajó con ellas. Nunca disparó a más de 5 metros. Nunca atacó a múltiples objetivos. Nunca confió en el arma para nada más que para su propósito previsto. Esa disciplina, esa negativa a forzar la herramienta más allá de sus parámetros de diseño, fue lo que lo hizo eficaz. El arma no lo hizo peligroso. Le permitió asumir el peligro que ya representaba. Los programas de entrenamiento para operativos que utilizaban el Nagant con silenciador enfatizaban esta realidad. A los estudiantes se les enseñaba a planificar misiones en función de las capacidades del arma, identificar un solo objetivo, confirmar el aislamiento, acercarse a menos de 2 metros, apuntar a la cabeza o al torso, disparar una vez, confirmar la muerte, salir de inmediato. El proceso era mecánico, ensayado hasta volverse instintivo. Los operativos practicaban en entornos simulados, disparando objetivos en habitaciones mientras los instructores permanecían cerca, atentos a cualquier sonido que superara un susurro. La norma era silencio absoluto. Si el instructor podía oír claramente el disparo desde una habitación contigua, el estudiante suspendía. Esa norma salvaba vidas. Garantizaba que, al utilizar el arma en el campo, funcionara exactamente como se requería. Pero el arma también tenía fallos. No fallos mecánicos, sino operativos. Hubo misiones en las que se descubrió los operativos antes de que pudieran disparar, en las que el objetivo se movió inesperadamente, convirtiendo un disparo planeado en la cabeza en una herida rasante que lo dejó vivo y gritando, en las que el supresor no logró enmascarar el sonido por completo y los guardias respondieron antes de que el operativo pudiera escapar. Estos fallos se documentaron en informes clasificados posteriores a la acción. No indicaban que el arma tuviera defectos. Indicaban que ninguna arma, por muy bien diseñada que estuviera, podía compensar la mala inteligencia, la mala sincronización o los errores del operador. El Nagant con supresor funcionaba cuando todo lo demás se ejecutaba correctamente. Cuando algo salía mal, el arma no podía salvarte. Uno de estos fallos ocurrió en abril de 1943. Un agente intentó eliminar a un oficial de logística alemán en un edificio escolar requisado en Vitebsk. Se suponía que el objetivo estaba solo en un aula del piso superior. No estaba. Un empleado lo acompañaba, sentado en un rincón, invisible a través de la rendija de la puerta. El agente entró, disparó al oficial y lo impactó en la parte superior de la espalda. No resultó mortal. El oficial se desplomó, pero no murió inmediatamente. Gritó. El empleado gritó. El agente volvió a disparar, impactando al oficial en la cabeza, pero el ruido ya había alertado a los guardias de la planta baja. El agente intentó escapar por una ventana. Recibió un disparo al salir. El Nagant con silenciador fue recuperado por las fuerzas alemanas. Fue enviado a Berlín para su análisis. Ingenieros alemanes lo examinaron, aplicaron ingeniería inversa al diseño del silenciador y documentaron el mecanismo de sellado de gas. Pero nunca desplegaron un arma comparable. El revólver Nagant se consideró obsoleto para los estándares alemanes y el silenciador se consideró demasiado especializado para un uso general. El arma fue catalogada, archivada y olvidada. Ese incidente fue una anomalía. La mayoría de las misiones tuvieron éxito. La mayoría de los operativos regresaron.
y el Nagant con silenciador continuó entre 1943 y 1944. A finales de 1944, a medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el oeste y las líneas del frente se adentraban en territorios anteriormente ocupados, disminuyó la necesidad de misiones clandestinas de asesinato. El campo de batalla pasó de las zonas de ocupación a teatros de operaciones de combate activos. El Nagant con silenciador, diseñado para el silencio y el sigilo, no tenía ningún papel en la guerra convencional. La producción cesó. Las armas existentes se reasignaron a la seguridad de la retaguardia o se conservaron para un posible uso futuro. Para 1945, el arma había desaparecido prácticamente del servicio activo, pero su legado persistió en la doctrina y en la memoria. Los agentes que lo emplearon, que sobrevivieron gracias a él, transmitieron esas lecciones. Algunos se convirtieron en instructores. Otros se transfirieron a otras funciones de inteligencia. Unos pocos escribieron informes internos, nunca publicados, que describían las misiones y los métodos. Esos informes, desclasificados décadas después, ofrecen una ventana excepcional a cómo se libran las guerras fuera de la vista de historiadores y periodistas. Describen operaciones llevadas a cabo en silencio, donde el éxito significaba que nadie sabía nunca qué sucedía y el fracaso significaba una muerte sin reconocimiento. El Nagant silenciado fue la herramienta que hizo posibles esas operaciones. No fue celebrado, no fue glamoroso, fue efectivo. Y en el cálculo del trabajo de inteligencia, la efectividad es la única métrica que importa. La vida de posguerra de Mijaíl Sokolov fue tranquila y anodina. Trabajó en un puesto administrativo dentro de la inteligencia soviética, entrenando a nuevos agentes y revisando propuestas de misión. Nunca buscó reconocimiento. Nunca escribió unas memorias. Vivió modestamente, crió una familia y murió sin que se reconociera públicamente su labor. Su contribución no se ocultó por vergüenza. Se ocultó porque reconocerla revelaría métodos, tácticas y capacidades que la Unión Soviética quería mantener en secreto. Incluso después de su muerte, incluso después del fin de la Guerra Fría, su nombre permaneció en el anonimato. Solo los historiadores especializados en inteligencia soviética en tiempos de guerra saben quién fue. E incluso ellos lo conocen solo a través de documentos, informes de misión escritos en voz pasiva, el escaso historial de un hombre que hizo su trabajo sin esperar nada a cambio. El propio Nagant silenciado es ahora una pieza de colección, rara y valiosa. Existen algunos ejemplares en museos, a menudo mal etiquetados o expuestos sin contexto. Algunos se conservan en colecciones privadas, adquiridos de antiguos arsenales soviéticos tras el colapso de la Unión. Ahora son curiosidades, reliquias de una guerra diferente. Pero para quienes los conocieron, quienes los llevaron a edificios ocupados y confiaron en ellos cuando el silencio era la diferencia entre el éxito y la muerte, eran algo más. Eran la prueba de que el ingenio, aplicado bajo presión, puede crear soluciones que otros consideran imposibles. Eran la prueba de que las armas que nadie toma en serio pueden convertirse en las que más importan. Y eran la prueba de que la guerra no se libra solo con tanques y bombarderos, sino con disparos aislados en la oscuridad por personas cuyos nombres nadie conocerá jamás. El arma de broma no era una broma. Era una herramienta diseñada para un propósito específico y brutal, y cumplía ese propósito mejor que cualquier otra disponible. Los hombres que se burlaron de ella no la llevaron a zonas ocupadas. No la apuntaron a la nuca de un enemigo con 6 soldados bebiendo a 4 metros de distancia. No apretaron el gatillo y solo oyeron un silbido, seguido de silencio, seguido de huida. Mijaíl Sokolov sí lo hizo. Y gracias a eso, gracias a un arma que otros descartaron y a un hombre que comprendió su valor, tuvieron éxito operaciones que deberían haber sido imposibles. Se capturaron documentos que salvaron vidas. Se protegieron redes. Y una guerra librada en la sombra, en granjas, apartamentos y estaciones de tren, se ganó con un disparo silencioso a la vez. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora para descubrir más historias no contadas de las batallas más importantes de la historia que nunca se libraron a la luz del día.